María, una chica de 15 años que estaba acostumbrada a hacer viajes interplanetarios para comercializar con los lindos zapatos que fabricaba, había tenido unas pesadillas muy extrañas últimamente. Soñaba que estaba en una época remota, de esas que aparecían en las caricaturas de Marvel. No sabía qué era lo que sucedía. Una noche, en uno de esos sueños, soñó, por ejemplo, que los carros no eran automáticos ni volaban. Le pareció muy extraño y que su mamá debía hacerle el desayuno. Ya no era la máquina que lo preparaba de manera instantánea. María había empezado a sospechar que no era solo un sueño. Una noche decidió poner una cámara de grabar para ver qué era lo que sucedía. Efectivamente, al día siguiente, cuando despertó, tenía un corte de cabello diferente y estaba vestida con un traje muy extraño. Cuando vio la grabación, se dio cuenta que en su cuarto aparecía una máquina muy extraña que la absorbía y la transportaba a otro lugar. Al día siguiente, cuando despertó, em, la máquina del tiempo ya no estaba, pero estaba en un lugar distinto, no era su cuarto. Empezó a caminar y a ver las cosas y veía una casa, pero cuando salió de esa casa estaba en 1890. Es decir, no habían teléfonos celulares como lo conocía en ese momento. Los carros no volaban, sino que funcionaban con distintos materiales. Y estaba en otro lugar. Al ella haber viajado al pasado sin darse cuenta, entonces empezó a como hablarle a la gente de qué pasó o algo así, porque ella no entendía. Entonces ella empezó a preguntar por ejemplo, los carros voladores o los teléfonos muy avanzados. Y ella había, como Cari dijo, había ido, estaba en otro lugar, que era la Tierra, porque en ese tiempo todavía no habían ido a otros planetas. Entonces ella también estaba desesperada por querer ir a su planeta natal, que sería Júpiter. Y entonces todo el mundo la empezaba a ver raro, o sea, como que esta está loca porque todavía no se habían descubierto ni siquiera los teléfonos celulares. Entonces, pues todo el mundo empezaba a ver que estaba loca. Después ella no sabía qué hacer y empezó a recorrer todo el mundo, como volverlo a explorar para entender lo que estaba pasando y para ver si encontraba la máquina del tiempo otra vez. María tuvo que cambiar su identidad porque las personas estaban pensando que ella estaba loca y ya la habían reportado en el manicomio. Ella quiso saber por qué le sucedía esto, porque aunque le parecía muy interesante este nuevo lugar, extrañaba mucho su planeta, sus comodidades, toda la tecnología que tenía y no sabía cómo regresar. Parece que estaba atrapada. Un día, después de haber explorado el planeta, empezó a sentirse sola y entonces, en ese año, todavía no se habían descubierto la posibilidad de vivir en otros planetas. Pues, como ella había estudiado la tecnología en ese planeta donde estaba, sabía qué podía hacer en ese momento. Entonces empezó a buscar las piezas tecnológicas que le faltaban, pero resulta que como no estaban en ese planeta donde ella estaba acostumbrada, la tecnología no era igual y los materiales eran totalmente diferentes a los que ella estaba acostumbrada. Entonces, un día cuando estaba explorando el mundo, se encontró a un científico de esa época. Entonces le preguntó que lo más actual que pasaba en esa época y
la verdad, no reconoció nada de lo que el científico le dijo, pues en esa época la tecnología era muy obsoleta para ella. Entonces, ella, con ayuda del científico, lograron idear unos planos para poder hacer una máquina del tiempo. Pues resulta que no lo lograron. Entonces, ella y el científico fueron a buscar otros científicos para que pudieran ayudar con su teoría, que en ese tiempo, como no se había comprobado, muchas personas estaban de acuerdo con la idea de ir al espacio. Pues como en esa época cada quien tenía su vida y todas sus cosas, la verdad no estaban muy de acuerdo con eso. Entonces, no consiguieron mucho apoyo, solo 3 científicos. Entonces, entre los 5, construyeron las bases como para poder hacer la máquina del tiempo. Bueno, pues después, al pasar un tiempo de estar intentando construir la máquina del tiempo, logran hacer algo. O sea, logran hacer la base y todo eso. Y después empiezan a meter las cosas tecnológicas, lo que podrían usar y todas las cosas para intentar hacerla. Pero al intentar varias veces meterse para viajar al futuro, no lo lograron muchas veces. Así que tuvieron que seguir buscando, ya que en ese tiempo, como no estaba mucha tecnología, entonces tampoco habían cosas que, por ejemplo, podrían haber estado en el futuro de donde venía María. Entonces empezaron a estudiar más la tecnología y empezaron a crear sus propias cosas, a fabricar sus propias cosas para intentar volver al futuro de María. Entonces, después de un tiempo que lo vuelvan a hacer, María vuelve a intentar entrar en la máquina a ver si funciona. Pero esta vez, en vez de no lograrlo o de viajar al futuro, cuando María vuelve a salir, resulta que tenía una gemela, o sea que se había clonado. Entonces que los intentos de hacer una máquina del tiempo resultaron en hacer una máquina de clonación. María se había clonado en vez de haber vuelto a su lugar. Cuando esto sucede, uno de los científicos, de los 3 que le habían decidido ayudar, que no había querido descubrir su rostro, se suelta en llanto, se destapa la cara y cuando María lo ve, bueno, cuando las Marías lo ven, quedan totalmente impactadas. Este científico era idéntico a su padre. ¿Qué había sucedido? ¿Su padre también había viajado en el tiempo? Cuando comenzaron a hablar, el científico, que se llamaba Josefino, les contó toda la historia. Él había diseñado la máquina del tiempo y había pronosticado todo lo que iba a suceder, pero no había funcionado. Se la había regalado a su hijo, y su hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, y así de generación en generación, hasta que el hijo menor del padre real de las Marías, bueno, de María, que ahora eran las Marías, lo había arreglado y por fin funcionaba. Todo ahora tenía lógica, pero debían conseguir la manera de volver. Entonces, cuando la María número 1 abrió su mochila para intentar buscar una solución, encontró un sobre muy extraño. Era un sobre que no había visto, no sabía quién lo había puesto allí. Cuando lo abrió, encontró una carta. En la carta, su padre, Pedro, le contaba toda la verdad y le decía que probablemente iba a estar viajando en el tiempo por las noches. Quería que lo perdonara por haberlo usado como experimento, pero creía que era el ser más valiente de toda la familia y era la única que lo iba a resistir. En el sobre también estaban una serie de coordenadas y un mapa en donde ellos encontrarían todos los materiales y una sustancia que creaba todo lo que la energía le permitiera.
Entonces se pusieron manos a la obra. Esa sustancia solo podía usarse cuando uno tiene cierto, por así decirlo, un frasco o una cosa que se puede usar para canalizar las energías cerebrales, o sea, tus pensamientos, para poder hacer exactamente lo que uno está pensando. Entonces se pusieron manos a la obra. Agarraron y construyeron ese instrumento, pero la mayoría de las veces no funcionaba, no entendían por qué. Luego buscando en un momento de esos en el lugar, encontraron justo lo que necesitaban. Eran unas herramientas especiales, pero lo que no sabían es que en ese preciso momento alguien había llegado al lugar. Ahí, entonces se encuentran por primera vez un extraterrestre. Bueno, al construir lo que dijo Cari y al encontrarse el extraterrestre, pues ellos se quedaron como impactados. Porque, aunque en el futuro de María sí viajaban a varios países, planetas, no habían encontrado todavía extraterrestres, o sea, pensaban que ya no existían, porque habían viajado prácticamente todos los planetas. Pero después intentaron como comunicarse con el extraterrestre y resulta que el extraterrestre tenía la capacidad de aprender a hablar cualquier idioma muy rápido. O sea, el extraterrestre no sabía hablarlo, pero ellos hablarles mucho tiempo, o más o menos tiempo, no tanto como años, sino como días o algo así. El extraterrestre ya había empezado a como tener la capacidad de comunicarse. Entonces después él empezó a hablar con ellos y les contó de que él venía de otra galaxia, o sea, no de la misma que conocen los humanos, sino de otra. Entonces él les empezó a hablar de, de cosas que podían como hacer para que le funcionara completamente la máquina del tiempo, y él los empezó a ayudar también. Y el extraterrestre era de buena ayuda porque tenía 4 brazos. Entonces, pues volvieron a intentar hacer todo para construir la máquina del tiempo, hasta que al final ya pensaron que estaba en función. Pero entonces María no sabía qué hacer porque tenía el clon. Entonces ella no sabía muy bien qué hacer con ese clon. Entonces lo que hizo fue que como ellos estuvieron varios, por así decirlo, meses o años intentando construir la máquina del tiempo, el clon ya se había acostumbrado a ese planeta, entonces, a ese tiempo. Entonces María pensó en dejar su versión de María en el pasado. Entonces, después cuando la dejó ahí, ella entró a la máquina sola y por fin había funcionado. Ya ella había llegado a otra vez al mismo tiempo y su familia no se había enterado nada porque pensaron, o sea, fue en un segundo, o sea, ella se fue, aunque para ella fue mucho tiempo, volvió y estaba en el mismo tiempo, en la misma hora, en el mismo todo. Y entonces, pues ella, como veía que en el pasado, pues cuando ella estaba hablando de las cosas del futuro, la veían como loca, ella no quiso como contarle a todo el mundo lo que ella hizo. Entonces se mantuvo la máquina del tiempo en secreto y al ella estar tanto tiempo en la antigüedad, o sea, en el pasado, ella pues también para construir la máquina del tiempo habían ido a varios lugares para buscar piezas, o sea, a varios países. Entonces a ella le empezó a gustar como a sentir curiosidad por la cultura de otros países. Entonces ella empezó a hacer viajes en el tiempo a otra vez, o sea, a viajar de vez en cuando como para
visitar todo, y empezó a escribir libros en el futuro. Y también cuando ella había llegado al futuro en la máquina del tiempo, se había encontrado con su clon, pero ya estaba muy, muy vieja, o sea, ya casi se iba a morir. Entonces después ella empezó a escribir libros y esos libros eran como la ciencia ficción del futuro.